Hola, mi nombre es José Luis López Velázquez, mi matrícula es AL075359 y este es mi proyecto integrador de la materia de Química 1. A continuación responderé algunas preguntas que se me plantean en base a lo visto en el módulo. La primera pregunta es, ¿cómo es la organización de la tabla periódica? La tabla periódica es una herramienta muy importante para los químicos, debido a que se establece una clasificación de los elementos de acuerdo a sus similitudes y diferencias. En la tabla periódica los elementos están ordenados por un número atómico, además de que está organizada por periodos, bloques y grupos. La siguiente pregunta es, ¿qué son los bloques en la tabla periódica? La tabla periódica está dividida en bloques, que es bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. La configuración electrónica es la forma en la que se distribuyen los electrones en los niveles de energía de su átomo. La siguiente pregunta es, ¿cómo explica los periodos en la tabla periódica? Los periodos son la organización de los elementos por nivel de energía en sus electrones de valencia. Los periodos corresponden a las filas horizontales en la tabla periódica. El número de periodo va aumentando conforme desciende en la tabla. La siguiente pregunta es, ¿qué son los grupos en la tabla periódica? Los grupos son la organización de los elementos por número de electrones de valencia. Estos corresponden a las columnas verticales de la tabla periódica y se identifican con números y letras. El número corresponde a los electrones de valencia. Los grupos de elemento también reciben el nombre de filas. La siguiente es, ¿cuáles son los metales en la tabla periódica? Los metales son los elementos químicos que son buenos conductores de calor y electricidad, además de ser maleables y dúctiles, como son el fierro, el zinc, el cobre, la plata y el oro. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los metales alcalinos en la tabla periódica? Los metales alcalinos son el grupo 1A. Su configuración electrónica termina en un orbital con una S o un electrón y son los siguientes: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, celso y francio. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los metales alcalinoterronos en la tabla periódica? Los metales son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los halógenos en la tabla periódica? Son los siguientes: flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. Y después dice, ¿cuáles son los gases nobles en la tabla periódica? Y son los siguientes: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y ya.